buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos todos aquellos que se conectarán más tarde y en algún momento. Bueno, pues hoy tengo el privilegio de compartir la palabra en este día y yo le doy gracias al Señor por darme esa oportunidad de servirle, de serle útil en sus manos. Y antes de comenzar, yo quiero pedirte que me ayudes a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Rey. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú me has sostenido y has sostenido a todos, Señor, los que están ahí, Señor, conectados o los que se van a conectar, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que hoy tú traes para tu pueblo. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que uses este vaso, Señor, que lo hagas útil en tus manos, Padre, que la palabra, Señor, que traigo para tu pueblo, consuele, exhorte y edifique, Padre, que provenga de ti esa palabra, Señor. Yo solamente, Señor, soy un instrumento que te pido. Úsalo, Señor, úsalo para honra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues el tema que traigo el día de hoy es ¿en qué debemos estar firmes? Pero primero tenemos que entender qué significa ser firmes. Pues el diccionario define firmeza como voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Una persona que está firme tiene la capacidad para resistir la tentación de hacer cosas que lastimen a otras personas o que nos lastimen a nosotros mismos. Estar firme, quiero decirte que es estar plantado en algo y que nada de lo que pase a su alrededor lo mueva. Por lo tanto, firmeza es resistencia. Firmeza es resistir ante toda circunstancia. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que la firmeza es parte de nuestro carácter y que es indispensable para el desarrollo de nuestra fe como hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, ¿en qué debemos estar firmes? Ahorita vamos a desarrollar algunos puntos en los cuales nosotros debemos de estar firmes. El punto número 1 en la que nosotros debemos estar firmes es en la fe. ¿Y por qué debemos estar firmes en la fe? En Romanos 5:2, te pido que me acompañes, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice que tenemos entrada a la gracia de Dios cuando nosotros estamos firmes en la fe, cuando estamos plantados y cimentados en la fe. La fe es el primer pilar para estar firmes. A través de ella, a través de esa fe, nosotros hemos sido justificados ante el Señor. Un hombre que fue justificado y que fue el padre de la fe es Abraham. Y la firmeza que él tenía en esa fe hizo que él no dudara al entregar a su hijo Isaac en sacrificio cuando el Señor se lo pidió. En Colosenses 1:22 te pido que me acompañes. 1:22 al 23 nos dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí estamos viendo la palabra. Aquí Pablo nos está diciendo que si nos mantenemos firmes en esa fe, dice que podemos presentarnos delante del Señor santos, podemos presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Dios. En primera de Pedro 5:9 nos dice la palabra, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo
a los que están con ellos, resistan en la fe, que cuiden la grey del Señor, que lleven sus cargas al Señor, les está diciendo, resistan, habrá pruebas, claro que habrá pruebas, habrá ataques, claro que los habrá, pero aquí Pedro les está diciendo, resistan, resistan porque el diablo anda como león rugiente y quiere devorar, quiere destruir, quiere matar, por lo tanto, él le está diciendo, resistan, sean valientes y permanezcan en la fe, permanezcan en las promesas, pues a su tiempo van a cegar, a su tiempo verán la gloria de Dios en su vida. Por eso nosotros debemos estar firmes en la fe, debemos de ser firmes. En la Biblia podemos ver a grandes varones de Dios que permanecieron firmes en esa fe. Podemos ver la fe de Noé. Podemos ver cuando Dios le dijo que construyera un arca porque iba a haber un diluvio. No había llovido en años. Entonces aquí podemos ver la fe de Noé porque él le creyó a Dios. Él construyó esa arca. Él le dijo al pueblo que iba a haber un diluvio, pero nadie creyó. Solamente él, y él permaneció en esa fe hasta el final. Y esa fe en la cual Noé permaneció lo llevó a salvar a su familia. Quiero decirte que tu firmeza en la fe te llevará a salvar a tu familia por medio de esa fe, porque la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y si tú permaneces en esa fe, tú y toda tu familia y toda tu casa van a ser salvos, se van a salvar, así como la familia de Noé se salvó al creer él que en verdad Dios iba a mandar ese diluvio. También vemos a una mujer llamada Ana. Esta mujer lloraba, sufría mucho porque no podía tener hijos, pero cuando ella entró al aposento, oró, clamó al Señor y le pidió que la bendiciera con un hijo, ella creyó. Ella tuvo esa fe y después de que ella salió de ese aposento, de ese lugar santo, ella creyó que el Señor la iba a bendecir, fue firme en su fe, ya no lloró, ya no estuvo triste y el Señor la recompensó con un hijo por haberse mantenido firme en esa fe. ¿Sí? También hay otro punto en el que nosotros debemos estar firmes y es en el Señor. En Hechos 11:23 nos dice la palabra, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí vemos a Bernabé, un varón lleno del Espíritu Santo, le estaba diciendo a los de la iglesia de Antioquía, permanezcan fieles, no duden, no desmayen, no se alejen del Señor, no retrocedan, no se alejen de Él, porque créeme que si alguien se aleja, si alguien es infiel, no podrá permanecer nunca en el Señor. Podemos ver un varón de Dios, podemos ver a Daniel y a sus amigos cuando ellos fueron echados en el horno de fuego, por no rendirse ante un dios pagano, ante el rey que les decía que él había proclamado que todo aquel que no se rindiera ante él iba a ser echado en el fuego del horno. Daniel y sus amigos no lo hicieron, ellos permanecieron en el Señor porque amaban el Señor y ellos, como ellos no se rindieron ante ese rey, ante ese dios pagano, ¿qué hicieron? Los echaron al fuego, los echaron a ese horno ardiente. Pero ¿qué pasó en ese horno? Ellos no dudaron. Este rey les decía, si no se rinden ante mí, serán echados al horno y a ver que Dios los salvará. Pero Daniel tenía una respuesta muy hermosa y una respuesta que tú y yo como hijos de Dios debemos de tener. En Daniel 3, 17, 18 nos dice la palabra, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Esa es la respuesta que como hijos de Dios nosotros debemos de tener ante el mundo. No nos vamos a rendir, no vamos a doblar nuestras rodillas ante un Dios que no sea Jehová de los ejércitos. No vamos a rendir nuestro corazón ante un Dios que no sea Jesucristo. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Esta fue una prueba muy grande para Daniel y para sus amigos, pero fue una prueba de resistencia en la fe. Y ellos resistieron en esa fe, ellos permanecieron firmes, aún sabiendo que ellos podían morir quemados, achicharrados, hechos cenizas por las llamas de fuego. Ellos no tuvieron miedo, y esa firmeza que ellos tenían los ató más a su fe. ¿Y sabes por qué? Porque ellos estaban firmes en el Señor, en el cual nosotros debemos estar. Y eso los llevó a ellos a que el Señor se manifestara de una forma sobrenatural en su vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos estaban en el horno de fuego, estaba caliente el horno de fuego, el rey pensó, no, estos ya se quemaron, estos ya se pulverizaron. Fue de curioso, se asomó. ¿Y qué creen que vio? Vio la gloria de Dios en ese horno. Vio la manifestación poderosa de Dios en ese horno. ¿Por qué? Porque vio un cuarto hombre. Habían echado tres hombres en ese horno. Pero él vio a 4 hombres en ese horno. Y el cuarto les dijo, ¿qué no echaron 3 hombres en el horno? Y sus criados le dijeron, sí, señor, echamos 3 hombres. Pues qué raro, porque yo veo 4 hombres. Y el cuarto hombre tiene la apariencia del Hijo de los dioses. Nabucodonosor no conocía al Señor Jesús. No conocía al Hijo de Dios. Pero él dijo, el cuarto hombre tiene la apariencia del Hijo de los dioses. Era Jesucristo el que estaba allí con Daniel. Era Jesucristo el que estaba con sus amigos, revistiéndolos de poder. Les puso unas vestiduras antiquemaduras porque ellos no se quemaron. Ellos estaban revestidos del Espíritu Santo. Estaban sostenidos en los brazos de Jesús. Por eso no se quemaron, por eso el fuego no les hizo nada, porque ellos permanecieron en los brazos del Señor, permanecieron en el Señor. En Isaías 43:2 nos dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama ardirá en ti. Qué hermosa promesa. Noé pasó por las aguas y no se ahogó. Su familia pasó por las aguas y no se ahogó. Daniel y sus amigos pasaron por el fuego. Estuvieron en el fuego. Estuvieron en medio del fuego ardiente y no se quemaron porque el Señor estaba con ellos. Quiero decirte que el Señor siempre va a estar a tu lado. En cualquier prueba que tú pases, si tú estás pasando por un desierto, si tú estás pasando por el fuego, aunque sientas que el agua te llega hasta acá y que te ahogas, no te vas a ahogar, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que Él estará con nosotros, que nada nos hará daño, no nos quemará el fuego, no nos ahogarán el agua. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Él está allí. Si tú permaneces en el Señor, Él no te va a dejar. Pero si tú lo dejas, entonces dice la palabra que Él también te dejará. En Filipenses 4:1 nos dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados, dice. Filipenses 4:4 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Primera de Tesalonicenses 3:8 nos dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Wow. La palabra nos está diciendo, regocíjate.
No te desanimes. No te entristezcas. No te desanimes, mi niña. No te entristezcas, hijo. No te entristezcas, hija, dice. Regocíjate, regocíjate. Venga lo que venga, regocíjate. Pedro, un hombre de Dios que estaba encarcelado, él allí dentro de esas cárceles, él danzaba, él se regocijaba en el Señor. ¿Y qué crees? Al regocijarse, al danzar, las cadenas que ataban a Pedro cayeron, se rompieron, fueron rotas esas cadenas y Pedro fue libre. Hay muchas cosas hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Muchas cosas por las cuales nosotros debemos de regocijarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho libres de toda cadena, de toda esclavitud, de todo pecado. Pablo les decía a los filipenses, regocíjense porque hay vida. Hoy el Señor te dice, hija, hijo, regocíjate porque tienes vida, regocíjate porque tienes familia, regocíjate porque tienes techo, tienes comida. No te afanes, regocíjate, dice el Señor. Y toda carga que te está afligiendo, toda carga que te está oprimiendo, el Señor hoy te dice que se la entregues y que permanezcas en su amor. Permanece en el Señor. Otro punto en el que nosotros debemos de estar firmes es en la obra del Señor. Primera de Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí Pablo les está diciendo a los corintios, si ustedes creen que lo que ustedes están padeciendo, que lo que ustedes están haciendo para el Señor, o lo que están padeciendo por causa del Evangelio, dice, si ustedes creen que así va a quedar, o que no tendrá recompensa, están equivocados. El Señor Jesús no murió en vano. Su muerte fue para resurrección de los hijos de Dios. Pablo nos dice claramente que hay una resurrección después de la muerte. Así como el Señor fue levantado de los muertos al tercer día, nosotros también hemos sido levantados juntos con Él de la muerte, del pecado, de la enfermedad. El Señor mismo nos ha resucitado de allí, de muchos problemas, de muchas aflicciones, de muchas cosas que nosotros estamos pasando. Por eso todo aquel que permanece en el Señor, dice que todo aquel que no permanece en el Señor, ese sí está muerto. Pero el que permanece en el Señor, vivirá. Vivirá, dice la palabra. Nuestra gran recompensa por seguir en la obra del Señor será pasar una eternidad al lado de nuestro Padre, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos de permanecer en la obra del Señor. ¿Y cómo lo haremos? ¿Cómo vamos a permanecer? Siendo constantes, sirviéndole al Señor, involucrándonos en los servicios, predicando, evangelizando, orando, asistiendo a todos los servicios, a todos los eventos de la iglesia. Eso nos va a ayudar a crecer en la obra del Señor. Y si a causa de ello tenemos problemas por seguir al Señor, si hay problemas en casa, en el trabajo, por buscar del Señor, quiero decirte que la palabra es clara y dice, sufre penalidades como buen soldado. Pero también dice la palabra que a su tiempo nosotros vamos a cegar, a su tiempo nosotros vamos a cosechar, porque también dice la palabra que aquellos que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. El Señor nos está diciendo, aguanta, resiste, porque no estás solo, porque no es en vano lo que tú estás padeciendo y aguantando, porque el Señor te va a recompensar según tus penalidades aguantadas. También otra cosa en la que nosotros tenemos que estar firmes es en la sana doctrina. Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice la palabra
nos dice la palabra: así que, hermanos, estar firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la palabra nos vuelve a decir: estén firmes, retengan la palabra, retengan lo que escuchen, reténganlo en su corazón y reténganlo en su alma. En 2 de Timoteo 1, 13, 14 nos dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo: yo fui blasfemo, yo fui perseguidor, yo fui injuriador, pero dice: fui recibido en misericordia, porque el Señor tuvo misericordia de mí, porque yo fui un ignorante por todo lo que hice, yo fui un incrédulo. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Nos está diciendo que la gracia del Señor abundó en su vida, abundó, dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo fue convertido, fue transformado por el amor de Dios, por la palabra, y después de que él fue transformado, este hombre fue un hombre que retuvo la palabra, pero no solamente retuvo la palabra en su corazón y en su mente, sino que él también la enseñó, que él la predicó. Fue un gran hombre que después de haber sido convertido, fue transformado en un varón de Dios poderoso. En Tito 1:9 nos dice: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí Pablo, él está diciendo: a través de la palabra que yo recibí, yo la retuve y la estoy enseñando, y a través de la palabra yo exhorto con sana doctrina. Nosotros debemos de ser como Pablo, debemos retener la palabra, debemos enseñar con la palabra, debemos exhortar con la palabra. Y cuando nosotros escuchemos a alguien que nos está hablando con palabra, que nos está exhortando, nosotros tenemos que ver en las Escrituras, confirmar esa palabra para que sea una sana doctrina. La palabra tiene que ser confirmada a través de la Biblia y a través del Señor, para que sea la sana doctrina y no nos estén dando una falsa doctrina. También nosotros tenemos que estar firmes en la libertad en Cristo. En Gálatas 5:1 nos dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muchos de nosotros sabemos que el yugo de la esclavitud es el pecado. En Juan 8:34 dice la palabra: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. El pecado trae a nuestra vida, trae ataduras, trae cadenas, trae lazos de los cuales es muy difícil romper y muy difícil desatarse de ellos. Por eso termina la persona siendo esclava de ello, y solo el Señor Jesús puede romper esas cadenas y esa esclavitud. En Juan 8:36 nos dice la palabra: así que si el Hijo los liberare, serán ustedes verdaderamente libres. Solamente Jesús nos puede hacer libres. Solamente Él puede romper nuestras cadenas. Solamente Él puede romper esos yugos que nos atan al pecado. Quiero decirte que si tú ya fuiste libre, si Jesús ya te libró, ya rompió esas cadenas de vicio, ya rompió esas cadenas de adulterio, de fornicación, si Jesús ya rompió esas cadenas de maldad, de pecado, quiero decirte que ahora que eres libre, conserves esa libertad en Cristo Jesús, para que no vuelvas a ser esclavo de ello, del pecado. También debemos ser firmes en el combate contra la tentación. Sabemos que en este mundo hay mucha tentación, por todos lados,
Y en Efesios 6:14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Siempre debemos de estar nosotros firmes. Siempre debemos de estar ceñidos nuestros lomos, como dice la palabra. Siempre delante de nosotros debe existir la verdad. Y siempre debemos tener la coraza de justicia. Debemos caminar en verdad y en justicia. Debemos de estar preparados porque día con día nosotros estamos combatiendo con el mundo, con las tentaciones que día a día se nos presentan. En Santiago 1:12 nos dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que me aman. Qué hermoso, una corona. Una corona de vida nos espera a todos aquellos que resistimos a la prueba, que resistimos a la tentación, que resistimos a todo lo que el mundo nos está ofreciendo y que nos quiere separar del Señor. Debemos combatirla estando siempre en el Señor, buscando su presencia a cada momento, pues la tentación en cada momento de nuestras vidas vendrá y por ello debemos resistir, pues Dios no permitirá que la tentación sea más grande de lo que nosotros podemos resistir. También tenemos que ser firmes en el combate por la fe. Nosotros, nuestra vida, como te dije, es una lucha, es un combate. Nosotros estamos en campos de batalla donde nosotros día con día, cada momento tenemos que estar peleando. Filipenses 1:27 nos dice la palabra, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí combatimos por la fe. Combatimos cuando nunca dejamos de creer en el Señor. Cuando juntos, unidos en un mismo espíritu, nos está diciendo, caminamos en el Señor. Tenemos que estar unidos como iglesia, orar los unos por los otros, orar por el enfermo, orar por el que tiene problemas. Así nosotros estamos combatiendo en esa fe, ayudando a nuestro hermano a combatir en esa fe. Aquí el Señor también nos está diciendo, si nosotros creemos, nosotros estamos combatiendo por la fe, porque estamos creyendo que Dios lo hará, que Dios lo hará, y aunque nosotros no podamos ver lo que está pasando, lo que está aconteciendo, Dios está obrando en nuestras vidas. También combatimos nosotros en la fe, cuando creemos que cada promesa que el Señor nos ha dado, esa promesa Dios la cumplirá. Ana, déjame decirte que Ana, esa mujer de Dios, combatió por la fe al creer que Dios le daría un hijo. Caleb y Josué también combatieron por la fe al creer que ellos vencerían a esos gigantes que se estaban oponiendo a que ellos pasaran para que fueran ellos conquistaran esa tierra. Ellos combatieron porque los demás no querían, les dio miedo, dijeron que había gigantes y no quisieron ir. Pero Caleb y Josué dijeron, vamos a ir porque el Señor va con nosotros, porque no estamos solos. Si Él lo prometió, si el Señor prometió ir con nosotros, tenemos la victoria. Así es como nosotros vamos a combatir por la fe, creyendo que en cada momento, en cada prueba, en cada situación, nosotros no vamos solos. El Señor va con nosotros y el Señor nos dará la victoria, porque Él es nuestra victoria. También tenemos que ser firmes en la aflicción. Salmos 44, del 17 al 19 nos dice, todo esto nos ha venido y nos hemos olvidado de ti, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. El Señor dijo en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Vamos a pasar por muchas aflicciones,
pero debemos de permanecer aún en medio de ellas. Nosotros debemos de confiar en que nuestro Señor es quien nos va a librar de esas aflicciones, así como aquí lo está diciendo el salmista. Ellos fueron pasados por aflicciones, dice, nos quebrantaste en el lugar de chacales, nos cubriste con sombra de muerte, pero algo muy hermoso que está diciendo el salmista en el verso anterior, en el 18, dice en el 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Qué hermoso, porque a pesar de que ellos estuvieron siendo afligidos, su corazón no se desvió. Su corazón permaneció en el Señor. Ellos estaban firmes en el Señor. Las aflicciones vinieron, las pruebas vinieron, los ataques vinieron, pero ellos permanecieron firmes. Así como Job, cuando lo perdió todo, él permaneció firme en el Señor. A pesar de que perdió todo, su corazón no se desvió. Él siguió amando al Señor. Así este salmista está diciendo, nuestro corazón no se volvió atrás. Nuestro corazón debe de estar firme en el Señor. Si tú sientes que tu corazón le pertenece al mundo, hoy es el tiempo, hoy es el momento de que tú rindas ese corazón al Señor, de que renuncies al mundo. ¿Por qué? Porque tu corazón debe de estar rendido al Señor. A pesar de todo lo que hayas pasado, lutos, pruebas, desiertos, no sé, aflicciones, nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Saber que tenemos un Padre que nos ama, que es fiel, un Padre que ha prometido no dejarnos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, un Padre que ha prometido abrir camino en medio del desierto, un Padre que ha prometido enderezar lo torcido, un Padre que es fiel y que nunca nos dejará. También debemos estar firmes hasta el fin. Efesios 6:13 nos dice la palabra, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar ceñidos con nuestra armadura. Aquí nos dice la palabra. Diario debemos de tomar nuestra armadura y ponérnosla. Estar preparados. Y aquí dice el Señor que debemos de permanecer firmes hasta el fin. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Debemos de estar firmes aunque vengan los días malos, los días de pruebas, los días de luto, los días de aflicciones. En Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza debe de estar siempre en el Señor. Dice aquí la palabra, porque un día el Señor vendrá por su iglesia. Pero yo me pregunto, ¿la iglesia está lista? ¿La iglesia está preparada? ¿La iglesia se ha limpiado? Tenemos que limpiar nuestras vestiduras a diario y estar preparados, ponernos a cuenta con el Señor, pedir perdón si ofendimos al hermano, perdonar al que nos ofendió, ser misericordiosos. Tenemos que ser piadosos, tenemos que amar al prójimo sin condición. Nuestro Señor, dice la palabra, que fue a preparar una morada celestial para cada uno de nosotros, porque Él quiere que estemos cerca de Él. Qué hermoso, que tenemos una morada allá que nos está esperando. El Señor cuando venga nos llevará esa morada de la mano o en sus brazos y nos dirá, hija, hijo, esta es tu morada que he preparado para ti. ¿Te puedes imaginar qué hermoso cuando Él te diga, esta morada ha sido preparada para ti, mi niña, para ti, mi hijo? Qué hermoso, ¿verdad? El Señor no quiere que nosotros nos quedemos en la tribulación. Sabemos que los días que vienen van a ser malos. Por eso tenemos que estar listos, preparados, firmes, ceñidos vuestros lomos. Tenemos que estar combatiendo día con día
para poder estar al lado de nuestro Señor. Él quiere salvarnos de todo lo malo que está por venir, porque el final de todo esto será el infierno o será el cielo. Yo te pregunto, a ti que me estás escuchando, o que en algún momento tú me vas a escuchar, si ahora tú murieras, ¿a dónde irías? ¿Estás listo? ¿Tienes las cosas en regla, como dice? ¿Tu corazón está sano? ¿Ya entregaste el odio, la amargura, el rencor? ¿Has sido transparente delante de Dios? ¿Dios puede leer tu vida delante de todos? ¿Hay algún pecado oculto que no has confesado? ¿Has perseverado delante de Dios? ¿Has sido obediente a Dios, a tu pastor, a tus padres? Piensa y reflexiona qué hay en ti. Reflexiona qué está estorbando para que permanezcas delante del Señor. Reflexiona qué es lo que está impidiendo que el Señor un día te lleve a esa morada celestial. Ahora es el momento de que entreguemos al Señor esas cargas, esos pecados, de ponerse a cuentas con el Señor, porque si nosotros no estamos a cuentas, van a venir las aflicciones, van a venir las tribulaciones y no vamos a resistir en nada y vamos a ser apartados del Señor si nosotros no estamos listos y preparados. En Mateo 24:13 dice la palabra: mas el que persevere hasta el final será salvo. Nosotros tenemos que llegar al final. Como el Señor Jesucristo dijo un día, cuando Él llegó al final de ese recorrido, Él dijo: consumado es. Hecho está. Él dijo: he terminado. Nosotros debemos de decir: hemos peleado la batalla de la fe y hemos vencido. Hemos llegado hasta el final. Ha sido consumado y ahora me espera la corona de la vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Tú que estás ahí, si tú ahorita el Espíritu Santo te ha revelado qué hay en tu corazón. Y hoy yo te invito a que entreguemos esas cargas al Señor para que cuando Él venga nosotros estemos listos, estemos preparados. Si hoy en la noche el Señor viene, nosotros nos podamos ir con Él y disfrutar con Él esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Una vida gloriosa, una vida llena de paz, llena de amor, una vida en su presencia. Allí donde tú estás, yo te invito que cierres tus ojos y vamos a entregar esas cargas, esas aflicciones, a decirle: Padre amado, reconocemos que hemos fallado, Señor. Que día con día, Señor, fallamos, pecamos, Señor. En nuestro corazón hay pecados ocultos que hoy queremos entregarte, Señor. Señor, te hemos fallado con los pensamientos, te hemos fallado con nuestras actitudes. Hemos sido rebeldes a nuestros padres, a nuestro pastor, Señor. Hemos sido groseros, Señor. Hemos sido criticones, Padre. Nuestras actitudes han lastimado, Señor, a las personas que están cerca de nosotros. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy entregamos, Padre, esos pecados, esa maldad que hay en nuestro corazón, Señor. Hoy deseamos que tú te lleves, Señor, estas cargas, Padre. Hoy nos desatamos de toda carga, de toda aflicción, de toda opresión, Señor, de toda prueba, Señor, de todo luto, de toda tristeza, de toda amargura, de todo odio, Señor. Hoy nos desatamos de ello y te lo entregamos. Señor Jesús, tú dijiste que si estamos cargados y cansados, que llevemos nuestras cargas a ti, que tú nos harás descansar, Señor. Que llevemos tu yugo, porque tu yugo es fácil y tú aligeras nuestras cargas, Señor. Hoy te entregamos estas cargas, estas aflicciones. Hoy te entregamos esta angustia, este dolor, Señor, este luto, Padre.
Este luto, Señor, que a pesar de que ya tiene tiempo, Señor, que lo vivimos, pero sigue en nuestro corazón, Señor. Hoy te lo entregamos, Padre, y te pedimos perdón y te pedimos ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en la fe, firmes en el combate por la fe, firmes, Señor, aún en las aflicciones, aún en los desiertos y en las pruebas, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y que si tú estás con nosotros, vamos a resistir todo lo que venga, Señor. Aún los ataques del enemigo, Señor, los vamos a resistir porque tú estarás con nosotros y levantarás bandera a favor de nosotros, Señor. Hoy lo creemos, Padre, y te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, reconociendo que solo tú eres nuestro único Señor, nuestro único Salvador, que nadie más murió por nosotros en la cruz, Señor, que solo tú diste tu vida, Señor, en ese madero, que solo tú, Señor, fuiste clavado, Padre, que solo tú derramaste tu sangre preciosa, Señor, en esa cruz, Señor, que solo tú, Señor, resucitaste el tercer día y estás vivo. Y ahora, Señor Jesucristo, reconocemos que eres nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador, Señor. Te recibimos en nuestro corazón, Señor, pidiéndote, Padre, que tomes el control de nuestra vida, que tomes el control de nuestra familia, Señor, que reines, Señor, que reines en nuestro hogar, en nuestra vida, que seas tú, Señor bendito, transformando nuestra vida, Señor, llevándote todo aquello, Señor, que no es grato delante de tus ojos. Te damos gracias, Padre, nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén, mi amado Dios. Amén, amén. Bueno, hermanitos, es hora de levantar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En Salmos 96:8 dice la palabra: tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a tus atrios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí, Señor, delante de ti, Padre, levantamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y las bendecimos, Padre. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy tributamos a ti honra, Señor, porque merece honra tu nombre, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor, y sembramos en tu reino, Señor, declarando que esa ofrenda, que ese diezmo, Señor, es sembrado, Señor, y que dará fruto al ciento. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Te damos gracias, Padre amado. Hermanos, pues estamos despedidos. Mañana nos vemos en el lienzo charro a las 9 de la mañana. Sean puntuales y que Dios les bendiga, que tengan una noche placentera y que descansen en el Señor. Dios les bendiga.